Fíjense lo siguiente, Nicaragua, casi 100 días de violencia golpista marcan la realidad del país. Presidente Daniel Ortega dijo, estamos dispuestos a conversar no solamente con ellos, sino con todos. Preguntamos, ¿cambiará el guión injerencista de Estados Unidos? Allí posibilidades justamente para responder. Además, nuestras corresponsalías activas desplegadas a lo largo de todo el mundo a esta hora, hay informaciones importantes para contarles. Por ejemplo, está pasando en Colombia también. ELN se pronuncia y dice, seguimos en conversaciones con el gobierno nacional, aunque nos preocupamos por la falta de cumplimiento de lo logrado hasta ahora en el acuerdo de paz. Eso es importante de resaltarlo. Además, vamos a estar viendo en Grecia el tema de los incendios, los enormes daños que hay en el país. 79 muertos, hace pocos minutos confirmaba la agencia de noticias AFP. Y además vamos a estar viendo también en este día otro tema importante de Colombia y tiene que ver con la renuncia de Álvaro Uribe al Senado. Esta decisión genera múltiples reacciones. Preguntamos por qué lo hace. Participe usted y brinde su opinión. ¿Lo hace para evadir la justicia? ¿Lo hace por un blindaje judicial? ¿Lo hace para ocultar la verdad? Allí algunos temas planteados. Largamos. Desde el pasado 18 de abril en Nicaragua se ha registrado una ola de violencia que han promovido grupos de atropello vinculados a la oposición del gobierno sandinista, del presidente Daniel Ortega, quien ha realizado varios llamados al diálogo por la paz del país centroamericano. El mandatario sostuvo que la base política de la conspiración contra su país y las naciones de Cuba y Venezuela están en Estados Unidos. Además, manifestó que muchos de los hechos violentos han sido amparados por la Iglesia Católica Nacional. Mientras el pueblo de Nicaragua continúa rechazando los atropellos a la nación, miles de estudiantes celebraron su día con una caminata en Managua, sumándose al llamado de paz y exigiendo justicia para las víctimas del terrorismo golpista, reiterando su apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por su parte, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, afirmó que el gobierno continúa comprometido con la paz, la seguridad y el derecho a la vida a pesar de los hechos vandálicos registrados. ¿Continuará Estados Unidos con actos injerencistas? Telesur dice, presidente Daniel Ortega afirma que la violencia en Nicaragua fue financiada. El mandatario negó tajantemente el financiamiento de grupos violentos para perseguir a la población de su país. Acusó en cambio a bandas organizadas, armadas, auspiciadas por la derecha y organismos de inteligencia que vienen desde organismos de Estados Unidos y los responsabilizó de ejecutar acciones que asedian al país desde abril con la orden de eliminar el sandinismo a partir de un golpe de Estado. Además, Correo del Orinoco, publicación que se realiza aquí en Venezuela. Daniel Ortega insiste en el diálogo y la justicia como fórmula para vencer violencia auspiciada por Estados Unidos. El presidente de Nicaragua propone crear condiciones para un diálogo necesario con todos los sectores de la sociedad y que se haga justicia en los casos de violencia que han desatado pandillas de jóvenes armados que reciben financiamiento desde Estados Unidos. Ortega fue muy claro, sostuvo que la cúpula empresarial no da señales de sentarse a dialogar, pero el empresario que no está presente en esas cúpulas asiste a reuniones con el gobierno. No descartó un diálogo directo con el presidente Donald Trump, aunque fustigó la postura de la Organización de Estados Americanos ante los casos de violencia que se registran en su país. Además, el país de España, dice Ortega, descarta renunciar a la presidencia de Nicaragua. Este lunes el presidente descartó adelantar las elecciones presidenciales pese a la presión ejercida por la oposición y organismos internacionales. Nuestro periodo electoral, dijo, finaliza con las elecciones del año 2021 y sostuvo que los paramilitares son controlados por partidos políticos. El mandatario declaró, somos un país pequeño con una economía frágil, pero merecemos respeto, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, el Nuevo Diario del país, de Nicaragua me refiero, Ortega descarta adelantar elecciones. En una entrevista, el presidente declaró que anticipar comicios empeoraría las cosas y negó estar atacando a la iglesia y persiguiendo a los obispos. Mientras el Congreso de Estados Unidos discutirá esta semana la resolución 981 que condena la supuesta represión
de los manifestantes en Nicaragua, Ortega respondió que hay una campaña de mentiras para provocar un distanciamiento entre estos gobiernos, el que preside y el que lleva adelante Donald Trump, Estados Unidos. Fíjense esta cuestión, agregamos. El Estado de Nicaragua reportó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incontables hechos de violencia. Aquí una síntesis rápida de esos sucesos. En este país han existido hechos de quema o daño de instalaciones a propiedades del gobierno. Han existido además actuaciones contra partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Han existido secuestros, robos, asesinatos, muertes violentas a individuos ligados al sandinismo, ligados incluso a la actuación del gobierno que preside Daniel Ortega. Y hay que tener en cuenta que a pesar de esos hechos violentos, Nicaragua es considerado uno de los países más estables de la región, teniendo una de las economías más importantes de Centroamérica. Aquí está esta infografía que hizo Telesur en su página web, también allí pueden verlo a las 24 horas, y que tiene claro lo siguiente. La primera premisa, el interrogante, para contar al mundo qué hizo la revolución sandinista por el trabajo y la educación. Empleo formal creció, fíjense la flecha hacia arriba. Creció en 9 años, tasa promedio 7% anual. Salario mínimo en zona franca se ha incrementado en 8% para el periodo 2013-2017. Referente al sector de educación, el acceso es libre e igual para todos los ciudadanos. Tienen una enseñanza básica gratuita, obligatoria. La educación responde a las necesidades para el desarrollo económico de Nicaragua a través de una reforma educativa que ellos han llamado reforma educativa para la producción. Y hay un factor muy importante que mueven aquí en Nicaragua y es el desarrollo del turismo. Y a través de ese factor, como le llaman los economistas, un factor verde, el turismo, este sector, ha tenido un impacto sustancial en el conjunto de la economía. Quiero irme ahora a nuestro espacio de análisis para ir desde allí a mostrarles contenidos reflejados en exclusiva anoche, horario de Latinoamérica, horario de Caracas, aquí en nuestra pantalla. Acompáñenme entonces para mostrar fragmentos de esta entrevista exclusiva que daba Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, a la presidenta de este canal. Vamos a ver en este espacio cómo justamente el presidente de Nicaragua, cuando se refería al origen de estas manifestaciones y estas acciones golpistas en su país, decía lo siguiente. Era una reforma gradual, ¿ves? Entonces ellos reaccionaron, a pesar de que sabían que era necesaria la reforma, que habían hablado con los organismos, que ellos mismos lo habían dicho que era necesaria la reforma, pero cuando ya viene la reforma, entonces ellos se lanzan contra la reforma. Y ese fue, digamos, como la señal para que se reactivara un plan que ya venía caminando y que había retomado fuerza este plan semanas antes, cuando se incendió una reserva, la reserva de Indio Maíz. Ahí empezaron ya el plan en grande, ya con todos los recursos que le venía brindando Estados Unidos, organismos de los Estados Unidos. Además, el presidente sandinista destacó que pese a que las cúpulas empresariales se resisten al diálogo, hay otros empresarios que están dispuestos a trabajar para recuperar productividad. O sea, lo que es la cúpula empresarial no da señales, pero lo que es el empresario que no esté en la cúpula está asistiendo a reuniones a las que convoca el gobierno para ver temas específicos que tienen que ver con los diferentes rubros de la economía nacional. Eso es una señal positiva, pero todavía, digamos, la cúpula, que lógicamente tiene una gran influencia, no sé si está, digamos, todavía bajo la fuerza del choque que se acaba de producir en nuestro país. Y estamos abiertos a dialogar y establecer acuerdos. Era una reforma gradual. Entonces ellos reaccionaron, a pesar de que sabían que era necesaria la reforma, que habían hablado con los organismos, que ellos mismos lo habían dicho que era necesaria la reforma. Pero cuando ya viene la reforma, entonces ellos se lanzan contra la reforma. Y ese fue, digamos, como la señal para que
se reactivara un plan que ya venía caminando y que había retomado fuerza este plan semanas antes, cuando se incendió una reserva, la reserva de Indio Maíz. Ahí empezaron ya el plan en grande, ya con todos los recursos que le venía brindando Estados Unidos, organismos de los Estados Unidos. Además, el presidente de Nicaragua habló del rol de la Iglesia. Subrayó que no es toda la conferencia episcopal, sino que son aislados los casos de sacerdotes católicos que han participado en estas acciones violentas. Yo creo en las palabras del cardenal cuando dice que está por la paz. Y sé que no toda la conferencia episcopal actuó en esta intentona. No, fueron casos de algunos sacerdotes y o no lo sabían sus obispos o se lo toleraban sus obispos, pero el hecho es que algunos sacerdotes prestaron los templos para que ahí se convirtieran en cuarteles y que incluso torturaran ahí a gente que capturaban en los tranques, los torturaban y el colmo ante la presencia de un sacerdote incluso. Eso. Durante el encuentro, el presidente de Nicaragua también definió cuáles son estas bandas militares que actúan para inculpar justamente a su gobierno, al sandinismo en general, por estos hechos que luego la prensa hegemónica mundial replica. Aquí lo que se conoce como grupos paramilitares, ya sabemos lo que significa pues, el concepto de grupo paramilitar, pues a qué se vincula, pero en nuestra realidad, cuando se habla de grupos paramilitares, hay que hablar de estos grupos que te vengo mencionando, que se han venido organizando desde hace años ya y que tomaron más fuerza a partir del 2007, asesinando campesinos, asesinando soldados, asesinando policías, cayendo muchos de ellos también en combate con la policía o con el ejército, presentándolo a la derecha como patriotas a estos delincuentes. Es decir, estas son las bandas que podría llamar paramilitares en Nicaragua. Porque son bandas organizadas por la derecha, armadas por la derecha, auspiciadas por organismos de inteligencia que vienen, lógicamente, desde los organismos de los Estados Unidos y que son los que empezaron los ataques armados el 19 de abril. Fíjense esta situación. Casi 100 días de violencia golpista en Nicaragua y esto marca la realidad del país. El presidente Daniel Ortega decía en esta entrevista exclusiva que daba a Telesur anoche: estamos dispuestos a conversar no solamente con ellos, con los golpistas, sino con todos. La pregunta abierta entonces, para ir siguiendo a futuro en lo sucesivo, es: ¿cambiará el guión injerencista de Estados Unidos? A esta hora ustedes ya empezaron a responder en redes sociales, en Twitter específicamente. 66% dice no cambiará el guión golpista. 27% dice sí, el pueblo resiste. Y el 7% solamente apuesta o decide responder que cambia de aquí en más este guión para todos. Momento de hacer una pausa, los espero al regreso. Estamos en Agenda Abierta, estamos viendo hechos que son noticia en nuestros pueblos. Fíjense lo que está pasando en Colombia. El comandante del Ejército Nacional de Liberación, Pablo Beltrán, ELN, dice que van a continuar con estas conversaciones con el gobierno nacional, pese a que miran con preocupación los incumplimientos a la hora de implementar el pacto que se había logrado en La Habana, el acuerdo de paz con las entonces FARC-EP. Y pese a las recientes acusaciones de que este grupo armado está vinculado con el narcotráfico. A esta hora vamos a ir directamente a la corresponsalía de Telesur en Bogotá con Paola Fernández para actualizarnos. Bienvenida, compañera.
Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional aseguró que no tiene ningún vínculo con el flagelo del narcotráfico. Así fueron las declaraciones que hicieron Nicolás Bautista, Pablo Beltrán y Antonio García, máximos líderes de esta organización insurgente. Esto luego de las declaraciones que entregó el ministro de Defensa, que aseveró que tras operativos militares, principalmente en el Chocó y en el norte de Santander, donde se encuentran principalmente el Ejército de Liberación Nacional, se ha logrado desmantelar algunos laboratorios de cocaína. Lo que dijeron justamente los líderes de esta organización es que ellos no tienen vínculos directos con el narcotráfico y que no se pueden entregar estas declaraciones, entorpeciendo los diálogos de paz que se desarrollan entre el ELN y el gobierno nacional, recordemos, en La Habana, Cuba. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se está avanzando en el cese bilateral justamente con el Ejército de Liberación Nacional. Lo que dijo es que faltan dos puntos fundamentales. Por un lado, que el ELN deje de secuestrar y por otro lado, que entienda que la fuerza pública debe tener acceso a todo el territorio nacional. Él dijo que pudiendo concretar estos dos puntos se puede adelantar el cese bilateral con esta organización que, recordemos, distintas comunidades del territorio nacional le han pedido al gobierno nacional y al ELN este cese entre ambos. Pues bien, por otro lado, lo que ha dicho el Ejército de Liberación Nacional es que está dispuesto a avanzar con el cese bilateral, pero hizo un llamado especial luego de estas declaraciones del Ministerio de Defensa. Muchas gracias por la información, Paola. Vamos también a actualizar un hecho por demás doloroso. Grecia tiene en este día gran impacto a raíz de los daños que dejan los incendios forestales. AFP, la agencia de información, ya citaba hace pocos minutos 79 muertos. Gibay Arvide está en el mismo lugar donde se genera la noticia y hasta ahora nos va a ampliar. Bienvenido, Gibay, adelante. Buenos días, Marcela. Saludos a todos y a todas. Son ya 79 las personas que han fallecido en los incendios. Ha subido la cifra durante la noche, 187 los heridos, entre los que hay algunos de diversa consideración, de consideración muy grave, es decir, en estado muy grave, que lamentablemente podrían fallecer durante las próximas horas o días. Y entre ellos hay 23 niños, de los que afortunadamente 13 han podido ser dados de alta. Ahora mismo nos encontramos en la carretera que une Mati, el considerado epicentro de la tragedia nacional que está viviendo Grecia, con Atenas. Nos dirigimos por esta carretera para comprobar cómo en Kalitechnúpoli, que es otra de las localidades pequeñas de esta periferia de Atenas, todavía el fuego sigue activo. De momento se puede comprobar cómo el tráfico está abierto en esta carretera, pero cuando salíamos de Atenas teníamos dudas de si íbamos a ser capaces de llegar hasta allí, porque podría ser que dentro de poco, por precaución, vuelvan a cerrar esta carretera, una carretera en la que durante los días anteriores se han vivido escenas verdaderamente dramáticas como las que se han vivido en toda la zona. Además de del incendio de Kalitechnúpoli, el otro incendio, el que está en el sur de Atenas, en la zona del Canal de Corinto, y que había sido dado por controlado ayer por la noche, reavivó y ahora mismo, según ha confirmado el Ministerio del Interior, hay centenares de bomberos allí, concretamente 167 bomberos, intentando extinguir aquel fuego con el apoyo de un helicóptero, 2 aviones y varios medios mecanizados. En este incendio al que nos dirigimos ahora, en Kalitechnúpoli, están participando un número similar, también un retén un poco más grande de voluntarios, y es ahora mismo la zona que más preocupa, porque aunque está un poco más alejada de la zona de las casas que estuvo ardiendo durante la noche del martes, todavía está bastante cercano a los núcleos habitados, por lo que estaremos informando de las posteriores novedades. Muchas gracias. Como ven, una situación complicada. Una vez que se extingue el fuego, también queda toda la otra situación de daño ambiental hacia las personas, porque esas cenizas, porque ese humo es sumamente contaminante. A esta hora hay un hecho que conmueve el mundo, que desde Latinoamérica se refleja. Vamos a ir también en vivo a Siria con el jefe de la corresponsalía de Telesur en ese país. Al menos 38 personas han muerto y 40 resultaron heridas este miércoles en un ataque de grupos armados de
del Daesh en Al-Sueida, al sur del país. En paralelo con esto, también Hisham, a través de Twitter, avanzaba diciendo que este mismo grupo atacó varias aldeas al noreste de la provincia, asesinando a varias personas. Hisham, esta información la dabas hace pocos minutos en Twitter, así que rápidamente arranco con ese tema que hasta ahora te decía es portada en medios de comunicación de toda Latinoamérica y en el mundo. Buen día, compañero, bienvenido. Sí, buenos días, Marcela. Saludos, amables televidentes. Hasta el momento, según cifras preliminares que cambiaron del Ministerio de Salud y del Departamento de Salud de la provincia de Sueida, el número de muertos ha llegado a 50 personas y los heridos a 78. Pero este número podría incrementarse, en primer lugar, porque hay heridos en caso crítico y también porque los activistas dan otras cifras de 65 muertos y 78 heridos. Hay que destacar que fueron 3 atentados terroristas en tempranas horas en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Sueida. El primero mediante un terrorista suicida del Daesh que se inmoló en un mercado y después de 10 minutos otro suicida se inmoló en la plaza de La Horca, una plaza central de Sueida, y después otro terrorista se inmoló en otra plaza que es la Plaza de la Estrella también en Sueida. Esto causaron la muerte y la herida de estas personas, además de los daños materiales. Las fuerzas de seguridad siria, en conjunto con los ciudadanos de la ciudad, lograron realmente abatir a 3 terroristas suicidas antes que se inmolasen en las cercanías del lugar donde ocurrieron las explosiones. Uno de los ciudadanos muy valientemente realmente se acercó a uno de estos terroristas y impidió que detonara su cinturón explosivo, pero lamentablemente el ciudadano resultó muerto. Hay que destacar que en paralelo con esto también los terroristas, antes de suicidarse, abrieron el fuego de sus armas de forma arbitraria y lanzaron granada contra los ciudadanos, incrementando el número de los muertos entre la población civil de Sueida. En paralelo también ocurrió un ataque terrorista de los terroristas del Daesh desde la zona desértica cercana a Sueida, que hace frontera o es limítrofe también con la vecina Daraa y con Jordania y con la base norteamericana establecida de forma ilegal en la zona de At-Tanf, fronteriza entre Siria, Jordania e Irak. Este ataque continúa hasta el momento, aunque el ejército árabe sirio reaccionó de inmediato para hacer frente a la agresión terrorista del Daesh a varias aldeas en la parte norte y noreste de la provincia de Sueida. Lamentablemente tenemos la cifra hasta el momento de la muerte de 27 civiles habitantes de estas aldeas. El número podría incrementarse también porque continúan los enfrentamientos hasta el momento y también los terroristas han logrado secuestrar a algunos vecinos de estas aldeas, mientras el ejército sirio hasta el momento dio a informar que logró abatir a más de 27 terroristas del Daesh en esta agresión. Hay que destacar que según expertos consultados, esta agresión y este nuevo atentado ocurre en coordinación con Estados Unidos porque los terroristas partieron, como dije, de la zona desértica cercana a la base norteamericana Al-Tanf y afirman que el mismo ocurre en primer lugar para desviar la atención del ejército árabe sirio que avanza en la liberación de los últimos reductos del Daesh en la cuenca de Al-Yarmouk, en la vecina provincia de Daraa. Y en segundo lugar, para atizar la situación y obstaculizar el proceso de reconciliación que está teniendo éxito en la parte suroeste de Siria, donde miles de armados depusieron las armas y se incorporaron a este proceso y a las filas del ejército árabe sirio. Y en tercer lugar, para tratar de mantener la situación tensa y utilizar esta situación para evacuar al resto de los cascos blancos, elementos de los cascos blancos que no han sido no se ha podido evacuarlos hasta el momento, que quedaron todavía en territorio sirio de los 800 miembros que Israel. Y el mismo también este ataque ocurre un día después de que Israel había derribado un avión de combate sirio tipo Sukhoi mientras bombardeaba posiciones a los terroristas del Daesh en la cuenca de Al-Yarmouk en Daraa.
cuestión que afirman los expertos, también los ciudadanos y las autoridades, está estrechamente vinculada que este bombardeo del avión o el derribo del avión le dio ánimo a estos terroristas también para que seguir con sus acciones criminales contra la población civil en Sueida y así tratar de evitar su total derrota al suroeste de Siria. Adelante. Hay muchísima más información sobre el tema, Hisham. Mientras te estaba escuchando, iba actualizando los hechos. También por algo que implica la continuidad noticiosa, sería bueno que nos ampliáramos un poco más después del derribo de Israel, jornada de ayer, de un avión que pertenecía al ejército sirio. Esto también en jornada de ayer se replicaba desde aquí y hoy ha sido tan terrible lo que ha pasado a primera hora que este hecho como que ha solapado un poco en la cobertura de los medios de comunicación la acción sionista. Pero también es importante y nos quedamos ahí preguntándote las repercusiones hoy, Hisham. Sí, efectivamente Siria en primer lugar denunció que el derribo del avión de combate ocurrió en el espacio aéreo de Siria y no como alegaba la ocupación israelí de que el avión había violado el acuerdo de separación de fuerzas del año 1974 establecido por Naciones Unidas en la zona fronteriza entre Quneitra y el Golán sirio ocupado. El avión, según afirman las autoridades sirias, no se adentró en el espacio aéreo del Golán ocupado y estaba realizando bombardeos en la zona de la cuenca del Yarmouk, en las afueras de esta cuenca, a la aldea contra las posiciones de los terroristas del Daesh en la aldea de Saida. Razón por la cual Damasco afirma que el derribo del avión ratifica otra vez y evidencia otra vez el apoyo que ofrece Israel a estos grupos terroristas que utilizó a lo largo de estos casi 8 años de la guerra terrorista, en primer lugar para crear una zona de seguridad al suroeste de Siria para garantizar la seguridad de las colonias israelíes en el Golán sirio ocupado y en Palestina ocupada. Actualmente Israel, después de la derrota de estos terroristas del Daesh, insiste en la aplicación del acuerdo de separación de fuerzas del año 1974, en tiempo que a lo largo de la guerra ella ayudó a los terroristas a expulsar a las fuerzas internacionales de la UNDUF de esta zona de separación de fuerzas. Pero ahora la situación tiende a mejorarse a favor del ejército árabe sirio. Las herramientas criminales de Israel en Siria están condenados a la derrota inminente realmente, razón por la cual Israel intenta salvarlos mediante estos ataques aéreos contra posiciones del ejército árabe sirio, como ocurrió en Nasiaf, en Hama, en el centro del país hace 2 días, y ayer contra el avión de combate sirio. Rusia también, por su parte, también ha condenado el derribo de este avión, aunque Israel afirmó y su representante permanente ante Naciones Unidas afirmó que las tropas israelíes intentaron comunicarse con el piloto del avión de combate sirio antes de derribarlo y también afirmaron que se aseguraron que este avión no es un aparato aéreo ruso, sino sirio que infiltró en el Golán sirio ocupado. Todo ello indica que realmente Israel continuará con sus agresiones contra Siria, pero el ejército árabe sirio afirmó que no dejará estas agresiones sin respuesta y la respuesta inmediata es continuar la lucha contra las herramientas criminales de Israel en Siria, que son los terroristas del Daesh y el Frente al-Nusra. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Hisham. Gracias por actualizarnos en vivo hasta ahora todo lo que está pasando desde allí. Hay informaciones, Hisham citaba la palabra resistencia para el pueblo sirio. Hay informaciones que también a esta hora nos llevan a mostrar otros temas en nuestra pantalla. Fíjense, por ejemplo, este portal lo que está reflejando. Hispan TV, se trata de esa publicación. Rouhani, la resistencia es la respuesta más poderosa a Estados Unidos, en alusión a un tuit del presidente Donald Trump en el cual amenazó en mayúscula a Irán con sufrir consecuencias que muy pocos han sufrido antes a lo largo de la historia. El presidente de Irán ha matizado que la Casa Blanca de hoy, como la de antes, lanza de vez en cuando amenazas contra el país porque carecen de credibilidad, por lo que no debe responder a una palabrería con otra palabrería. Fíjense también cómo aquí, con Noticia en Desarrollo, este portal justamente va citando las palabras de Ali Larijani. Muestro ahora este portal. El País
la Fiscalía pide 11 años de cárcel para Sandro Rosell. Esta pena, Sandro Rosell es el expresidente del Barcelona, el club de fútbol español. Esta pena ha sido solicitada por crear una red para apropiarse de fondos de la Confederación de Fútbol, justamente brasileña, por los derechos de transmisión de los partidos de su selección, así como patrocinios con una marca de calzado deportivo. Ya fuentes jurídicas confirman que el Ministerio Público pide condena en un escrito que ha sido enviado al juez que instruye la causa, solicita sentencias de hasta 8 años de prisión. En este caso, quédense con la foto de Sandro Rosell, que corresponde a julio del 2014, para identificar justamente a quién es la persona. Además, me voy a AFP. A esta hora vamos a mostrar también cómo en Pakistán lamentablemente se da este hecho. Mueren 31 personas en un ataque a un centro electoral. Quédense con la imagen, por favor. Está mostrando un hecho que es último minuto. Un suicida se inmoló. Esto ocurrió en Quetta, suroeste de Pakistán, durante, les decía, las elecciones de comicios. Elecciones generales, de allí va a salir el tercer gobierno civil consecutivo en esta nación que tiene mayoría musulmana. En la provincia de Baluchistán sucedió este hecho. Médicos en distintos hospitales a esta hora están atendiendo justamente a los heridos. Y también, ya para ir a la pausa y tomando aire, quiero comentarles hoy otra situación que se da en esta capital latinoamericana. Dejamos a AFP con este último minuto. Caracas está de cumpleaños hoy, así que 451 aniversario de Santiago de Don León de Caracas. Larga vida para esta hermosa ciudad latinoamericana. También es un hecho que hoy está siendo reflejado por medios de comunicación, sobre todo del país. Pausa rápida, continuamos. Fíjense cómo en este momento nos preparamos a abrir otro espacio, en este caso el ámbito deportivo. Acompáñenme, síganme los buenos. Venezolano, se llama Jesús González. Consiguió dos medallas de oro en pesas. Estamos hablando de los centroamericanos y del Caribe. Este muchacho nació en Trujillo. A ver las imágenes, me encanta la halterofilia. ¿Cuánto levantó Tambasquete? Prepárate, envió un fundamental arriba, aire, 174 kilos. Modalidad arranque. Empiecen nomás a generar las imágenes y las repercusiones en redes sociales porque se lo merece. Categoría 105 kilos, 210 en la modalidad de envión. Ahí consigue entonces sus 2 medallas y completa el doblete. A ver qué dijo. Adiós, Dios, a mi familia, a todo el pueblo de Venezuela, a mi querido estado Trujillo, porque siempre hablo mejor de mí para que ellos se sientan orgullosos cada día más de mí, porque siempre voy a dar lo mejor de mí y poner mi granito de arena para poner a mi país lo más alto del podio. Estaba bien preparado psicológicamente y pues ahí puse mi garra, mi fuerza, mi experiencia para lograrlo. Eso, no te lleves la imagen, eso es lo más importante. Se ve que no hay pesistas por acá, ¿no? No saben lo que es. Primero soportar, luego respirar y subir. ¡Ay, tremendo! Me encanta la halterofilia. El Salvador también, mismos juegos, medalla dorada. En este caso, natación. Ahí lo tienen, Marcelo Acosta, brillando, señores, 400 metros libres. ¿En cuánto lo hizo? 3 minutos, 51 segundos y 52 décimas. Eso tarda Colmenares, nuestro camarógrafo, en llegar a la arepa a la mañana cuando se levanta con hambre. 3 minutos. Repito el tiempo, porque con esto justamente logra la medalla. 3:51, 52 milésimas. Una lucha muy reñida entre Ricardo Vargas, que es mexicano, y Rafael Dávila, que es venezolano, quienes lograron plata y bronce respectivamente. La de Acosta es la 9ª medalla para El Salvador en estos Juegos y la 2ª en su cuenta personal, porque también ya había conseguido metal plateado en los 1500 metros libres. Ahí entonces vamos a tener otra situación.
en pleno desarrollo de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Cali, ciudad que vio nacer a nuestra Patricia Villegas, en Cali, Colombia, que es la subsede de estos Juegos, también se adelantó esta acción, sembrar 50 árboles en la zona. Cali es muy calurosa, ¿sí? Es una ciudad con unas temperaturas altas que provocan sofocones. Esta subsede entonces decide avanzar con esta reforestación, arranca con esta siembra de 50 árboles. Se localizaron esta siembra cerca de los escenarios deportivos donde se realizan la competencia. La idea es fomentar, estimular también a la población y a cada uno de los asistentes en la importancia de jugarle limpio al planeta. Esta fue la etiqueta que se usó en redes sociales para mencionar justamente esta siembra. Allí tienen las imágenes, como ven, participan adultos y también algunos niños con esta idea de contar la importancia de llevar justamente el mensaje. Y ahora van a ver esta imagen, ¿a qué corresponde? ¿De qué se trata? 16ª etapa Tour francés, con altercados, con problemas extradeportivos, por decirlo así. Esta es una protesta de agricultores que se dio el martes en una localidad que se llama La Piège. Múltiples granjeros aprovecharon este popular evento ciclístico para ir por la zona, cortar la carretera y de esta manera tratar de que las autoridades escuchen sus problemas y hagan oír sus reivindicaciones laborales. Las autoridades usaron gases lacrimógenos para evitar la manifestación y al mismo tiempo, con esa situación obviamente se vieron afectados varios ciclistas que tuvieron que recibir asistencia para poder continuar con la etapa. Etapa 16 que la ganó el francés Julian Alaphilippe. Recorrió 218 kilómetros en un tiempo de 5 horas, 13 minutos y 22 segundos, escoltado en la prueba por el español Gorka Izaguirre, por el británico Adam Yates. Si hablamos de Latinoamérica, los mejor posicionados fueron de Costa Rica, André Amador, que concluyó 15, y el colombiano Nairo Quintana finalizó de 38º, se mantiene en la general Nairo, a 4 minutos 23 segundos del líder. El británico Geraint Thomas, ahí quedó con esa diferencia. Este miércoles hay una etapa inédita, una etapa 17 de 65 kilómetros. Los ciclistas ahí van a tener una salida al modo de Fórmula 1, eso es lo inédito. ¿Qué quiere decir esto? Que los corredores se van a situar en fila según su puesto en la clasificación general. Hemos tratado de contarles un poco de lo que se va moviendo también en el ámbito deportivo. Hay un clip que hemos preparado en Telesur, porque ellos tienen muchos kilómetros encima y nosotros tenemos 13 años en Telesur donde hemos ido reflejando distintos hechos noticiosos en nuestros países. La cobertura de Honduras creo que nos marcó a todos por la importancia, por la extensión, por la cantidad de días que implicó esa cobertura, por el esfuerzo cuando todavía estábamos jojoticos, como dicen de este lado de Venezuela. Hay otras coberturas más recientes, temas relacionados con el fútbol. Hemos hecho de la mano del 10-2 mundiales, hemos dado pasos significativos luchando por la paz también y siempre bregando por la paz en Venezuela, en Colombia, en nuestros países. Hay un clip de imágenes que hemos preparado en Telesur para ir a lo largo de estos días rememorando esas coberturas. También en nuestra agenda abierta, en este día nos vamos a ir a la pausa justamente mencionando más de esas coberturas, esos espacios que otros no le mostraban en las televisoras. Telesur, poniéndole el micrófono a la voz del más vulnerable, una vez más estuvo presente.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, anunció que presentará su renuncia al cargo como senador del país luego que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria por delitos de soborno y fraude procesal. Según la Corte, esta indagatoria se produce por hechos cometidos después de que el alto tribunal decidiera archivar un proceso contra el senador Iván Cepeda y compulsar copias contra el expresidente para que se le investigue por presunta manipulación de testigos. Respecto a la renuncia de Uribe al Senado, el presidente electo Iván Duque defendió al exmandatario y dio a conocer su posición frente a esta situación. El expresidente Uribe y todos los colombianos deben contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de la presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos y estamos seguros que su honorabilidad e inocencia prevalecerá. Por su parte, el ex candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó en su cuenta de Twitter y publicó lo siguiente: la renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos. La Corte Suprema de Justicia informó que junto al expresidente también fue llamado por la Corte el senador del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Ambos políticos serán vinculados al proceso a través de indagatoria y antes de presentarse conocerán las pruebas que los comprometen. Ya me espera el invitado, así que voy a mostrarle rápidamente portales. W Radio, Álvaro Uribe renuncia al Senado tras ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema. Renuncio publicada a través de su cuenta personal en Twitter. Ya muestro también el Twitter de Uribe. Semana, espero que Uribe comparezca muy pronto. ¿Qué está mostrando aquí? La repercusión del también senador Iván Cepeda. ¿Qué dijo? Se trata de una decisión que demuestra que la justicia en Colombia debe ser ejercida sin ningún tipo de discriminación. Y agregó que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, están obligados a responder ante la justicia. ¿Qué dice la defensa de Uribe? FM Pública cita: Centro Democrático denuncia montaje contra Uribe y le pide no renunciar. Le dan pleno respaldo al expresidente, que además es el jefe de su bancada. Muestro rapidito el tuit del expresidente colombiano, Álvaro Uribe. La Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. Así entonces, ¿qué sigue en el caso? Dos pasos. Primer paso, los tiempos empezarían a correr después de que se defina una fecha real, expresa, en la cual se ejecuta esta indagatoria judicial. Ese es el primer paso. El segundo paso no es menos importante y se da a raíz de la compulsa de copias contra el expresidente, luego que se determinase que no había que investigar a Cepeda por manipular testigos, sino investigarlo a él. Se tiene que poner una fecha ahora para este pronunciamiento y el mismo Uribe, que aceptó la Corte, está entonces expectante también de estos dos escenarios. Me voy de inmediato con Juan Carlos Palou, consultor político independiente, ex coordinador de la Fundación Ideas para la Paz, abogado. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Marcela, para usted y para su audiencia. Gracias. De inmediato, a esta hora le cuento que también en Venezuela hay repercusiones múltiples a raíz de la decisión de el político, expresidente de la Nación, senador también con un curul al cual renuncia, Álvaro Uribe. ¿Cuál fue su reacción cuando conoció la decisión? ¿Por qué cree que lo hace? Bueno, pues realmente dar una respuesta no resulta fácil porque pues es difícil anticipar cuáles van a ser los efectos de esa decisión. De hecho, ayer hasta última hora, según entiendo, en la Secretaría del Senado se afirmaba
que no había llegado propiamente la carta de renuncia, de manera que todavía podría ocurrir que el senador Uribe pues se arrepintiera de esa decisión, pero realmente digamos ahora lo que hay que tratar de identificar cuáles son las consecuencias. Por un lado está, digamos, el derecho a la defensa que tiene el expresidente Uribe, que está, digamos, utilizando los recursos legales de los que dispone cualquier ciudadano para poderse defender. Y por otra parte, digamos, está el efecto o el impacto político que tiene esta decisión, que nadie puede negar que es una decisión de un impacto político muy grande y en consecuencia, pues los acontecimientos nos irán mostrando cuál es la consecuencia, cuáles son las reacciones, ¿no? Hay algo importante en redes sociales. Una de las primeras réplicas hablan de la larga, de la vasta experiencia al margen de la calificación que uno le quiera dar a la tarea política de Uribe. Hablan de él como un viejo lobo de mar, como un animal político, y dicen que con esta decisión finalmente lo que va a prevalecer es la idea de blindaje, de renunciar justamente a ese objetivo final que es dirimir en el espacio de la justicia lo que haya que dirimir. ¿Usted qué opina sobre esto? Sí, realmente, pues ahí está de todas maneras, como le digo, digamos, el derecho que tiene el expresidente Uribe a hacer uso de todas las facultades legales que le confiere el ordenamiento jurídico para defender, digamos, su propia posición y gozar del beneficio de la inocencia, de la presunción de inocencia. Pero, pues, definitivamente, pues, se trata de el jefe del partido mayoritario, una mayoría relativa, pero mayoría en el Congreso. Se trata de un representante del partido que llevó a la presidencia al presidente electo Iván Duque, y en consecuencia pues una decisión de ese calibre pues tiene unas consecuencias fuertes. El no contar, por ejemplo, con Uribe en el Senado va a tener repercusiones importantes en el desarrollo de los debates y de los procesos que se vayan a surtir, digamos, en el Congreso. Pero bueno, eso estará por verse. Yo lo que estoy convencido es que tratándose del expresidente Uribe, realmente uno no puede pensar que no esté tomando una decisión muy calculada, y por lo tanto probablemente él ya de entrada había manifestado muy poco interés en la presidencia del Senado, y en el Senado mismo parece que no estaba muy inclinado a eso, probablemente pensando en que estando en el Senado pues puede tener que recibir, digamos, una andanada muy fuerte, digamos, de críticas y de controversias con la oposición. De hecho, hay un punto que hay que tener en cuenta, y es que el senador Uribe renuncia en un momento en que ellos, digamos, su partido está promoviendo el cambio de los acuerdos de paz, en el sentido de que no se permita que los exguerrilleros acusados de crímenes internacionales puedan desempeñarse como en la política antes de haber sido juzgados por un tribunal. Y entonces, si eso es lo que está exigiendo el Centro Democrático y el senador Uribe está bajo investigación, pues probablemente esa demanda perdería fuerza, y por lo tanto creo que están intentando reiterar, digamos, esa estrategia que pretenden llevar hasta sus últimas consecuencias, es decir, intentar evitar que los actuales comandantes de las FARC, algunos de los cuales ya están en el Congreso, puedan continuar en esa actividad antes de haberse presentado a la JEP, ¿no? ¿Pierde la paz definitivamente, doctor, con esta decisión y con este vuelco que da Uribe y su decisión en el tablero político colombiano? Pues mire, yo más bien creo que habría que pensar en que eso estará determinado por la conducta o por la actitud que asuma el presidente electo frente a estos hechos, y creo que la primera declaración que hizo me parece que ha sido afortunada y ha sido bien recibida tanto por los uribistas, que, digamos, aceptan el apoyo que el presidente electo le da al expresidente Uribe, en el sentido de que es una persona inocente, pero por otro lado,
que es una persona inocente, pero por otro lado también ha dejado tranquilos a los antiuribistas en el sentido de que ha manifestado su respeto por la institucionalidad, que es otro de los aspectos que está en juego. Es decir, si se inicia una estrategia de descrédito de la Corte Suprema de Justicia, de ataque a las instituciones, se está cogiendo una senda muy negativa, y lo que dijo el presidente electo es: yo creo en la inocencia del expresidente Uribe, pero al mismo tiempo creo que hay que defender las instituciones. Y creo que esa fue una salida bastante equilibrada que le permitió salir avante, digamos, con relativo éxito en este primer dilema que tiene que enfrentar, digamos, incluso antes de posesionarse como presidente, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, doctor. Hasta luego, Marcela. Gracias. Hasta luego. En red social Twitter preguntamos lo siguiente: ¿por qué toma esta decisión justamente Álvaro Uribe de renunciar al Senado? 49% respondió para evadir justicia, 17% dicen que lo hace por blindaje judicial, 34% tiene claro que Uribe toma esta decisión para ocultar la verdad. Así las cosas, nos preparamos para despedirnos. Agenda Abierta llega aquí a su punto final, solo por hoy, siempre acotó la frase. Los invitamos a seguir en nuestra pantalla.